Ese es el tema, bueno, Sí. anunciado este último viernes por Caputo y Bausili, Sí. ministro de Economía y presidente de Sí. la Central. Pero bueno, el otro evento El importante dólar. que sucedió, es la aprobación de la ley bases. Sí, por supuesto, sí. ¿Qué implica eso de la aprobación de la ley bases para la gente? ¿Qué ley bases se aprobó? ¿Qué Claro. contiene esa ley bases? Claro. ¿Y qué proporción de la ley bases original O sea, es, quedó digamos? muy... O sea, hay temas ¿Son muy 300 importantes. de 900 más o menos, un tercio de la ley original? No, 200 y pico. 200 y pico. Menos de un tercio. Sí, el tema Ok. que... O sea, el gobierno... Entonces, la ley bases aprobada es menos Claro. de un tercio de la ley bases original. Pero los temas fuertes, vos tenés que mirar los temas fuertes, porque la ley base original tenía muchos temas. Claro. Y Por hay ejemplo, cosas- la toga de los jueces. Claro, por ejemplo. Claro, que O no- sea, claro. Así había muchas Claro. cosas que tal vez no eran... Para después hablar de hojarasca. Claro. El tema que la ley bases tiene puntos muy importantes que salieron y eran importantes que salga lo máximo posible. Y es un logro tal pensar que teniendo 7 senadores y 40 diputados es algo impensado. O sea, la Cámara de Senadores, no llegás ni en Senado, no llegás ni a un 15% de senadores. O sea, obvio que tenés aliados. Y en diputados es apenas, creo que un 20%. Estoy haciendo así a ojo la cuenta, ¿no? Pero entonces tuviste que ceder mucho para que se pueda aprobar. Pero vos tenés una reforma laboral importante. Que hay temas que tal vez no toca, pero en un futuro podrán estar. Pero es importante. ¿Y fue a propósito esto de poner más artículos como para O poder sea, yo negociar? desconozco, pero bueno, es algo que se suele usar en política como para ceder y que pasen algunas cosas. Tira más para después Las tener... privatizaciones obviamente bajaron, era un número muy alto y quedaron menos empresas. Después la ley de procedimiento administrativo cambia, bueno, el RIGI, el gobierno apuesta mucho al RIGI, o sea, yo creo que ahí sí van a llegar inversiones en esos temas puntuales, que es lo que habíamos hablado la otra vez, Sí. del tema de los sectores a los que apunta, que son de inversiones muy fuertes a largo plazo, que requieren seguridad jurídica y bueno, lo que siempre mencionamos. Después también tenés el tema de las facultades delegadas, que le delega por un año. ¿Eso qué es en términos más prácticos? O sea, le da más poder al Poder Ejecutivo, a Milei, para tomar cierto tipo de decisiones a través de decretos, por ejemplo. Pero recortado, ¿no? Como quería él para todo su mandato. Por un año le dieron. 6 meses, me parece. No, un año. Un año, pero él quería 4. Pero ¿Y bueno. qué puedo hacer con esas facultades delegadas? Y podés mandar decretos. Ok. Tendría más... O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, el DNU que lanzó Milei, el 7023, pues fue en diciembre, me parece, sí. ¿Te acordás que fue el superdecreto? Todavía eso la Corte Suprema no lo resolvió. Ok. O sea, la Corte todavía no se O expidió. sea, pero eso con facultades delegadas podría haberlo hecho sin que la... O sea, vos sabés cómo es en derecho, que, viste, como que hay una interpretación y hay otra, pero bueno, te da como un sostén más grande jurídicamente tener Las esas facultades facultades delegadas. ¿Y qué se espera que haga con eso? Por ejemplo, la ley de hojarascas que hablan ahora de Sturzenegger... Podría ser, desconozco, podría ser, le habilitaría a desregular más cosas sin que pasen por el Congreso. Tal vez lo pasa igual por el Congreso. Son decisiones que hoy no se tomaron, puede ser una opción como puede ser la otra. O sea, si tenés el número en el Congreso, tal vez lo haces igual. Si es una desregulación que querés rápido, como la derogación de la ley de alquiler, que la sacaste y la oferta subió un montonazo y lo veían como algo urgente, se podrá usar un decreto. ¿Y qué cosas ves que se vengan a futuro una vez aprobada la ley bases, digamos? Porque él habla de tener que va a haber, por ejemplo, cerca de, creo que dijo 9.000 o 3.000, ¿no? 3.000 reformas del Estado y Claro. todavía presentaron una parte nada más, que queda un montón. O sea, ¿Qué es lo que viene en el más próximo tiempo, digamos? O sea, yo creo que va a estar la incorporación de Sturzenegger, que él tiene un plan de modernización en temas de regulación. Lo que pasa es que son temas que tal vez ya desconocemos o están como que en cosas muy técnicas de temas de empresas o de industria. Vos tenés cualquier ley que vos agarrás, tenés un montón de regulaciones de cualquier tema. Eso van a simplificar, va a generar menos burocracia, o sea, menos costo para una empresa, para una pyme, para una persona, ya sea un trámite. O sea, hoy una pyme tiene que pagar un montón en contadores, abogados, gestores. Eso es como que apunta a como simplificar
como Claro. decir, sacarle el peso del Estado al sector privado. Bueno, algo que lo que se habló siempre y que incluso Milei lo ha dicho, por ejemplo, Sí. que hay 120 impuestos y de esos Claro. 120 impuestos, el 90% de recaudación lo explican Claro. 10. Sí. Entonces tenés 110 impuestos ahí que están... Creo que técnicamente son, creo que 165 tributos que incluyen impuestos, contribuciones Y tasas. y tasas. Bueno, y de ahí Sí, un gran porcentaje Claro, sí. explica cerca del 10% de recaudación y un mínimo porcentaje de ellos, 10, 20, 5, no sé cuál es el número exacto, sí. explica Sí, el los 90%. 10 impuestos más importantes. Claro, ¿no? y esos 10 impuestos más importantes explican el 85-90% de Claro. recaudación. Entonces ahí hay claramente al Sí. menos más de 100 impuestos Sí, sí. que están ahí para molestar, que quizás O sea, no representan mucho nivel, mucha plata Sí. para pagar del impuesto Sí. en términos prácticos, pero sí representa tiempo, Yo creo tener que que cuando contratar un se contador. se sí. consolide el superávit fiscal, se va a tender a eliminar esos impuestos. Después tenés muchos de esos impuestos que son provinciales o hay tasas municipales, que ahí el gobierno nacional no tiene decisión. Claro. Sí podés No, los nacionales, sí. políticamente hacer algún tipo de acuerdo o redefinir el sistema tributario. Yo creo que Milei lo que hay que distinguir es el corto plazo de cómo estabilizar la situación a las reformas profundas. Yo creo Claro. que una vez que esté estabilizada la situación, él va a avanzar en las reformas profundas, va a haber una modificación total del sistema tributario, porque es eso que vos mencionás. Hay 160 impuestos, 10 explican el 90% Claro. de la recaudación. Pero a mí me parece que para hacer las modificaciones profundas, Sí, las modificaciones profundas que pueden hacer no son las profundas que le gustaría a él según su ideología o lo que él cuenta. Creo que lo de la ley bases, o sea, tuvo 29 senadores por arriba de los 7 de él. sí, O sea, tuvo que negociar con los demás partidos y con los gobernadores. sí, sí. Y cuando hablamos del tema impositivo, estamos hablando de que hay impuestos nacionales, pero que la Argentina es un país federal y las provincias tienen su propio sistema. Sí. Entonces, para hacer modificaciones va a necesitar negociar con los gobernadores y Claro. gobernadores libertarios no hay ni uno. Entonces va a tener que Sí. negociar provincia por provincia y Claro. empezando por las provincias fuertes, Sí, sí. como son Córdoba, Sí, Santa yo- Fe, Mendoza. Yo creo que negociando y generando consensos siempre se avanza un poco y bueno, es como que funciona un poco así. Uno no hace todo lo que quiere, sino lo que puede. Bueno, creo que saliera la ley bases en senadores demostró que no servía el berrinche y lo que hay que hacer es política. Claro. No, es que también, por supuesto, viste, a veces de un lado y del otro es como que uno dice yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces tenés que intentar lograr un acuerdo que, bueno, favorezca tanto al gobierno como a los Sí, gobernadores. sí, que se llegue a un acuerdo. Sí, se que llega a un llegue a un acuerdo. acuerdo entre distintas posiciones que tienen que Como que es ponerse de algo acuerdo. normal que se tarde a veces en ponerse de acuerdo, más en puntos sensibles donde, como que si bien, viste, pasan tantas cosas en este país, pero hay cambios que tiene la ley de bases que Macri ni se acercó a nada de poder hacer esos cambios. Es como que es un cambio de época donde tenés un montón de gobernadores peronistas apoyando la ley de bases. Está bien, pusieron Y lo objeciones. del PRO y lo de Cambiemos, va. Sí, o sea, Juntos por el Cambio, apoyando casi en su totalidad apoyando la ley bases, gobernadores del peronismo, de distintos sectores, de gobiernos provinciales, de partidos provinciales, que tal vez cuando estaba Macri no estaba ese clima de aprobar tanta reforma y esa cosa. Es un clima de época. Claro, es un Que clima de cambió, época digamos. distinto y donde yo creo que hay gobernadores que la están viendo, como por ejemplo Jaldo de Tucumán. Pero hay que ver ahí La si están es que viendo. la están viendo, Sí, la están viendo. que significa, digamos, Sí. que se volvieron liberales de repente, como, No. como Scioli, Como digamos, Scioli. que ahora es peronista y libertario, o si hay un interés detrás, o lo que sería peor, que haya un oferente de ese interés. En el No, sentido no. de que alguien le esté ofreciendo algo para que actúen de esa manera. No, yo creo que ven el cambio de época y ven que Pero realmente cambian de ideología. hay gente pragmática. Claro, quieren mantenerse del poder y la gente se volvió más liberal que Y antes. también es como que... La gente no se volvió más liberal Ah, eso que es cierto antes. también, sí. Tiene esperanzas, En algo es distinto. solo esperanzas Sí, sí. en este gobierno. Y hay una realidad. Cuando asumió Macri, tuvo siempre la espada de Damocles de Cristina. Cristina estaba ahí. El que perdió las elecciones fue Scioli Claro. y Cristina estaba ahí y estaba para volver. Cristina ya está muchos años más Sí. mayor, cansada. El peronismo está desbandado, por lo menos es lo Claro. que se ve.
Entonces es una situación muy distinta. Realmente, si hubiese tenido esta situación Macri, hubiese logrado hacer muchas más cosas, porque no tendría la oposición y creo sobre todo el miedo a que volvieran los otros. O sea, yo creo que la ley bases obviamente tuvo un montón de modificaciones, que es lo que mencionamos antes. Entonces se cedió en un montón de temas, pero se aprobaron otros muy importantes. Y yo creo que la estrategia fue correcta, porque se mandaron 10 y se aprobaron 3, digamos un tercio. De ese tercio hay cosas muy importantes, pero que tal vez si se hubiese mandado todo separado no hubiese sacado nada. ¿Y qué de la ley bases es lo que va a tener resultados más pronto, según tu juicio? Para mí el tema laboral se va a notar mucho. ¿Qué reformas, por ejemplo? Y eso que habíamos comentado respecto el tema de poder tener 3 ayudantes como, sí, que eran para la micropyme, digamos. Claro, pero eso el Senado había dicho primero, la modificó sí, a 3. De 5 bajó a 3. Y después volvió a 5 ahora, me parece. ¿No? ¿Siguen 3? Porque no rechazaron esa reforma. Quedó la ley como salió del Senado, la ley bases, y el paquete fiscal, apartado, el paquete fiscal quedó como salió de diputados. Claro. O sea, en el apartado laboral aceptaron las reformas del Senado. Sí. Ok. No, en todo, o sea, la ley bases quedó como salió del Senado. Solamente con la modificación, bajaron algunas privatizaciones, hubo algún cambio también en el RI. Bien. Pero, por ejemplo, el tema laboral... Pero esas caídas de privatizaciones fue en el Senado. Sí. O sea, en diputados ya aprobaron lo que venía del Senado. Diputados aprobó lo que venía del Senado y en paquete fiscal insistió sobre su versión. Claro. Entonces, volvió el tema de ganancias y las modificaciones en bienes personales. Bien. Después yo creo que, por ejemplo, el blanqueo es muy importante. El blanqueo es muy importante para generar confianza y acompañado de esta baja de bienes personales. ¿De cuántos miles de dólares se está hablando, digamos, en la ley para blanquear? ¿Cuál es el mínimo? O sea, hasta $100.000 no tenés ningún costo. Nada, okay. Después va aumentando. Yo no tengo ningún plan. Sí. Pero bienes personales también los subieron el piso que había quedado bajo, lo subieron a 100 millones de pesos. Como también para favorecer que esa gente que tiene el colchón lo blanquee y no esté pagando bienes personales. Claro. Es como que también yo creo que la apuesta, como que la ley bases cambia un montón de cosas de estructura, pero lo importante es la estabilización de la macro. Por eso mi ley está tan enfocado en eso. Y yo creo que la estabilización se da por la baja inflación y por el hecho del superávit fiscal. Por el superávit fiscal te va a ayudar a que Argentina pueda bajar el riesgo país, y ahí sí ya vas a tener otro tipo de inversiones, porque las empresas van a poder tomar deuda, poder invertir, vas a tener más confianza y credibilidad. Argentina encima tiene que poder pagar su deuda, porque Argentina es un defaulteador serial, y Milei está haciendo todo para que Argentina vuelva a ser un país confiable en ese sentido. Y yo otra vez vi un tuit de un diputado del PRO que decía que es un avance, pero todavía falta un montón. Por ejemplo, claro. Todavía hay precios máximos para los libros, decía. O sea, un detalle, pero habla en contra de cómo el Estado sigue metiendo hasta el más mínimo detalle en la libertad de los individuos para comerciar. Desconozco el tema de ese puntual. Por ejemplo, sí, vos no puedes vender el libro al precio que vos quieras. El Estado te dice, no, tenés un máximo para venderlo, porque es un objeto cultural, etcétera, etcétera, y la excusa que pondrá el Estado. Claro. Sin entrar en ese ejemplo en particular, que no tenés por qué conocerlo, creo que no es un precio máximo, es un precio mínimo. Claro, no, máximo también. Decía, como que no se puede vender el precio libremente. No sé si máximo o mínimo, pero el gobierno el precio mínimo era para proteger a las librerías de las grandes cadenas. Creo que era mínimo, sí. Esos detalles que todavía el Estado sigue presente, ¿cómo sería el devenir de eso para que se liberalice aún más la economía y se dinamicen los detalles donde el Estado interviene sin ningún tipo de sentido? O sea, tenés algunos temas que necesitas un apoyo en el Congreso, que tal vez el momento indicado sea después de las legislativas. Claro. Después hay otros que... Estamos hablando de 1 año y medio. 1 año. Sí, 1 año y medio hasta que asumen. Claro, sí. Bueno. O sea, yo creo que con un cambio... O sea, vos pensás que la elección del 2021... O sea, en Capital entró Milei y Victoria. En provincia, Experto Disparte, que había entrado con Píparo. Y después tenés alguno más por ahí que se habrá sumado al bloque. Pero después... O sea, no renovás casi ninguna banca respecto a los otros partidos. Entonces, la Libertad Avanza va a contar con mucho más legisladores, porque no tiene que renovar tantas bancas. O sea, con una elección más o menos, ya estarías duplicando la cantidad de diputados.
Está bien, pero el que está renovando sí es Cambiemos y el PRO. Claro, o sea, que son, en cierta medida, Sí. el apoyo a la Libertad Sí. Avanza, con lo cual se calcula que claro. entrarían de la Libertad Avanza, pero ocupar los lugares de gente del PRO que hoy está apoyando al gobierno. Eso puede ser, pero habría que ver bien. Hay que ver cuántos o sea, desbalancean. yo creo que si bien el PRO tiene 40 diputados en total, más o menos. Es un bloque cercano al número 40. Después tenés muchos de la UCR, tenés de la coalición, o sea, lo que ahora es el bloque ese de Pichetto, hacemos, no me acuerdo el nombre, hacemos cambio federal, Sí, algo así. sí. Que bueno, la coalición cívica, tenés provinciales, después tenés el kirchnerismo, o sea, Unión por la Patria tiene un montón, que yo no creo que vayan a renovar tantos, como que la balanza se va a inclinar mucho más favorable al gobierno con una elección, digamos, regular. No estoy poniendo el caso de que Milei, o sea, de que digamos que el gobierno arrase en todas las provincias, ahí ya sería otro panorama. Entonces vos tenés un montón de temas que tenés una restricción política del Parlamento. Y después tenés otros que son restricciones económicas, que tal vez no es el momento por determinado... Claro, porque vos achicás la recaudación y entras en déficit de vuelta. Claro, por ejemplo, o tal vez tenés restricciones respecto a temas financieros, porque todavía no se considera saneado el Banco Central, o tenés, bueno, temas con importación o exportación, porque tenés control de cambios. Es como que hay temas que van por la parte parlamentaria, que tal vez si hoy tendrías ese apoyo lo podrías hacer, y después tenés otros temas que tienen que ver con las restricciones económicas, o que hay un sendero y un plan de la secuencialidad de reformas que el gobierno tiene pensado. Claro. Entonces son como dos cosas distintas. Yo creo que muchas de las cosas que vos decís, por ejemplo, el libro, que económicamente no es que afecta Claro, algo, no son monedas. es un tema de tener un consenso en el Parlamento, o sea, entre diputados y senadores, porque fue algo titánico que salga la ley bases con 7 senadores y 40 diputados. O sea, y más en el Senado, que cada voto cuesta un montón. O sea, tenés que convencer cada gobernador y, viste, tienen que apoyar. Si bien hubo mucho apoyo, como decís vos, de lo que era ex Juntos por el Cambio, es como que es muy fino. Siempre es muy fino, viste. O sea, imagínate que desempató Victoria. Claro. Entonces yo creo que ya con una composición distinta va a estar en otro poder de negociación para estas cosas.